'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 14 y una vez más mi gratitud a Canal 14 por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones, como le llamamos la vez pasada, reflexiones sobre todo sobre el texto de las bienaventuranzas. Quisiera volver un poquito sobre la última parte del último programa, que era, como recuerdan, puramente introductorio, nada más para recordar cosas que yo considero esenciales para un correcto entendimiento de las bienaventuranzas. Yo les decía que había que buscar en cada bienaventuranza, haciéndonos 3 preguntas básicas, buscar primero que todo cuál es el tema, de qué trata concretamente, cuál es el asunto de esa bienaventuranza concreta, porque todas ellas tienen un asunto concreto, crucial, vital, existencial, que no se puede confundir con los demás. Si como ha pasado en otros siglos y hasta tal vez no muy reciente, o más bien muy reciente, como ha sucedido de que nosotros prácticamente todas las bienaventuranzas decían lo mismo o se reducían a lo mismo, como por no comprender cuál es el asunto particular de cada una, pues con una hubiera bastado y después de 1, 2 o 3 explicaciones ya no hay más que decir o muy poco, a menos que uno empiece a inventar cosas que no están en la bienaventuranza. Bueno, quería que recordaran que buscamos en primer lugar el asunto, el tema de esa bienaventuranza. Segundo, hay que buscar cuál es la respuesta cristiana que propone el Señor Jesucristo a sus seguidores. Delante de ese problema, la actitud cristiana es esta. Segunda pregunta. Y tercero, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuáles las consecuencias que vendrán? Las bendiciones que vendrán a aquellos o aquellas que practican esa bienaventuranza concreta. Y les decía que para entenderlo rectamente era necesario distinguir la estructura de las bienaventuranzas. Una primera que es general y que abarca todas las demás, que es sobre los pobres de espíritu y que además define o se define a sí misma a través de las demás bienaventuranzas y a la cual se le promete que aquellos que la practican heredarán el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Y una última que es como una réplica de la primera, también general, pero en la cual se concretan todas las demás, que es aquella de la persecución por causa de la justicia. Les decía que además de eso hay 3 bienaventuranzas, después de la primera, hay 3 que llamaremos de tipo pasivo, no porque tengan nada de pasivo en sí, sino porque se refieren a actitudes interiores, a disposiciones que requiere el Señor Jesucristo de aquellos que enfrentan esa determinada situación. Y segundo, otras 3, antes de la última, que llamamos bienaventuranzas activas, porque se refieren a acciones concretas que el cristiano está llamado a tomar para responder a los desafíos o problemas o los retos que esa particular bienaventuranza le presenta.
algún que otro criterio de interpretación que ya les había dicho la vez pasada, lo recuerdo muy rápidamente, porque es importante leer la bienaventuranza en su texto, que es el texto que se está leyendo, la frase que se lee, y también en su contexto lógicamente bíblico en este caso. Referirlas a los capítulos inmediatos, como por ejemplo las bienaventuranzas, entenderlas a la luz del Sermón del Monte. Después al contexto más amplio, que sería ya el resto de los evangelios, el resto del Nuevo Testamento, el resto de la Biblia como tal. Tenemos que buscar en cada una de ellas qué relación tiene con el resto de las Escrituras. ¿Es un invento totalmente nuevo que hizo Jesucristo? ¿O es una enseñanza bíblica antigua que Jesucristo la desarrolló, la perfeccionó, pero no inventó propiamente nueva? Hay también que tomar en cuenta ya no solamente esto del contexto, sino también cuál es la interpretación que a través de los siglos y hasta nuestros días da esa bienaventuranza a la Iglesia. La doctrina de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no interpretamos la Biblia por nosotros mismos y lo que nosotros decimos y se nos antoja, eso es lo que significa, sino en comunión con el magisterio, la doctrina y la tradición de la Iglesia. Y les decía otro criterio que me parece importante, referirlas al ser humano. El ser humano también es un criterio de interpretación de las bienaventuranzas, puesto que se refieren a problemas de tipo humano, a desafíos de tipo humano, podemos llamarle antropológicos. Y entonces es allí, en el mismo ser humano, en sus problemas y en su forma de ser o reaccionar, donde encontramos mucha luz para interpretar las bienaventuranzas. Y daba yo otro criterio, que para mí es el primero y el último, que es la persona misma de Jesucristo. Las bienaventuranzas tienen que entenderse a la luz ya no de lo que Él dijo, sino de lo que Él vivió, de lo que Él hizo. De manera que con esos criterios en mente, así de forma muy rápida, vamos a pasar a un nuevo tema. Ya no es introducción, sino que es adentrarnos en las bienaventuranzas como tal. Recuerden que hemos escogido la versión de San Mateo, que es el capítulo 5, los versículos 3 al 11, si queremos 3 al 12, de San Mateo. Escogimos ese texto porque es como más completo, más organizado, más sistemático, mejor desarrollado. Y se refiere efectivamente a una síntesis de todo el Sermón del Monte, una síntesis de todo el Evangelio. En este caso, empezaríamos lógicamente con la primera, que es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se olviden lo que ya dijimos de aquel bienaventurado, que era importante distinguirlo de un simple estado pasajero de alegría, sino que es un estado más profundo de satisfacción, de plenitud, de cumplimiento de la voluntad de Dios, de pleno agrado a los ojos de Dios y de madurez espiritual y cristiana. Ese famoso bienaventurado. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu a quien Jesucristo proclama bienaventurados? Ya aquí nos encontramos con uno de los principales problemas. Los enemigos de la Iglesia, de la Biblia, nos han acusado tantas veces de proclamar bienaventurados a los pobres, cuando los pobres o la pobreza en el mundo obedece casi siempre, si no siempre, a causas muy concretas que vienen de los seres humanos.
y que no son de alabar ni de bendecir, sino al contrario, cosas que hay que combatir, cosas que hay que erradicar. Por tanto, la iglesia estaría equivocada, los cristianos estarían equivocados por llamar bienaventurados a los pobres. Primeramente, en Mateo no se trata de los pobres materiales. Esa perspectiva la toma más el Evangelio de San Lucas. Para quien es los pobres son los destituidos, los marginados, los realmente carentes de las necesidades básicas de la vida. Esa es la perspectiva de San Lucas, y con toda razón, porque también el Señor Jesucristo dio gran importancia a ese tipo de pobreza y Él no la beatificó, no la justificó, al contrario. Pero en este caso de Mateo, esos pobres en el espíritu o de espíritu son otros. No hay que confundirlo con la pobreza material y con un problema de tipo sociológico. Esa no es el asunto de esta bienaventuranza. Y hay que buscar, primero que todo, cuál es el asunto, de qué trata. Si dice pobres en el espíritu o de espíritu, se refiere a aquellos que se enfrentan al problema principal de la vida, al reto más grande que tiene el ser humano, que es su relación con Dios. De allí que diga pobres de espíritu o pobres en el espíritu. Y se refiere a una cualidad positiva. No es aquello que decimos ser pobre espiritual porque no se tiene virtudes o no se tienen cualidades. Eso es un aspecto negativo. No se refiere a eso la bienaventuranza. Se refiere a una cualidad, a una disposición positiva. Recuerden que estamos en las bienaventuranzas pasivas. Pero continúa la pregunta, ¿quiénes son? Son aquellos que se sitúan delante de Dios, reconociendo a Dios como Dios. El problema del ser humano, y por eso le llamamos problema, su principal problema, yo lo digo así un poco fuerte, pero yo creo que es verdad, su principal problema es Dios. El principal problema de cualquier ser humano, el primerísimo y el más importante. ¿Por qué? Porque es la persona más importante en nuestra vida. Porque nuestra relación con Él es el asunto más importante de cualquier ser humano. Entonces, saber cómo va y cómo se desarrolla y cómo uno se acerca a esa relación con Dios y cómo la vive, es sin duda ninguna para un creyente el problema, el asunto más importante. Para un no creyente, pues es evidente que no. Hay problemas para ellos mucho más importantes. Pero para un creyente y un cristiano, ese es el problema principal. Ahora, ¿por qué problema? ¿Porque lo quiere Dios? ¿Porque Dios se quiere hacer difícil? ¿Porque Dios es un problema en sí? No. Los creyentes lo sabemos perfectamente. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Y el problema que nos creamos al relacionarnos con Él. La actitud más típica del ser humano ante Dios es de resistencia, es de oposición, es incluso muchas veces de total rechazo. Rechazo de su voluntad, rechazo de una relación amistosa con Él, como lo vemos ya desde el Génesis, en aquel capítulo 3, donde narra el asunto del pecado. Entonces, Dios se convierte en un problema porque nosotros nos ponemos en competencia con Él. Si en otras palabras, ¿quién es el que manda? ¿Dios o nosotros? El ser humano fue creado por Dios en tal dignidad, con tales capacidades, que, como quien dice, se le van los humos a la cabeza. Se le fueron desde un inicio.
Dios lo crea a su imagen y semejanza. Dirá el Salmo 8 que lo crea poco menos que un Dios, que le da inteligencia, que le da una voluntad libre, donde el extraordinario de la libertad, y que le da gran autoridad, enorme autoridad, que el ser humano desde el inicio no supo manejar. Empezó a apropiarse del lugar y de las cualidades y de la autoridad que solo le pertenecía a Dios. Hay que quitarse de la cabeza que los seres humanos, aún los cristianos, seamos así una especie de mansas ovejas, que le obedecemos a Dios en todo y para todo, y que tenemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Eso es un absurdo, eso es una ilusión, eso es un engaño. No hay que confundir lo que es nuestra aspiración, nuestro deseo. Nosotros desearíamos que Dios estuviera en el primer lugar de nuestra vida. Nosotros luchamos por eso. Nosotros oramos por eso. Nos esforzamos cada día por eso. Pero no hay que llegar a pensar que ya es una realidad. El que Dios esté en el primer lugar de nuestra vida es una realidad en los santos, en los bienaventurados del cielo, por decir en primer lugar. Es una realidad en los grandes santos de esta tierra, y es una realidad en las personas muy maduras espiritualmente, pues que han logrado ese tipo de perfección espiritual. Pero no es cierto en la mayoría de nosotros. Dios no está en el primer lugar. Dios está en el segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo. Y todo depende de cómo Dios se comporte con nosotros. Eso es lo que nosotros decimos. Si Dios se comporta bien, es decir, es un Dios que me concede todo lo que yo quiero y todo me va muy bien y Él me es muy favorable y está de parte mía, y si exageramos un poco, pero sin exagerar, si hace mi voluntad, yo estoy bienísimo con Él. Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, Dios es un Dios santo, y estamos dispuestos a reconocerle ciertas cualidades si Dios está a nuestro favor. En el momento en que eso no suceda, en que empezamos a experimentar dificultades o problemas, en que Dios no hace, entre comillas, nuestra voluntad, ahí surgen problemas en la relación con Dios. Yo tengo muchos años de tratar con seres humanos, de tratar con cristianos de todo nivel y de todo tipo, y yo mismo me incluyo dentro de ellos. Lo cierto es que hay gran satisfacción con Dios en el primer caso, pero hay gran frustración y gran enojo con Dios cuando las cosas no salen bien. Eso es típico en cualquier ser humano. Es una gracia poder superar eso. Es una enorme gracia que Dios nos concede si la pedimos, y la aceptamos y la queremos vivir. De lo contrario, habrá en el ser humano siempre rebeldía. Rebeldía también, ¿por qué? Porque es un problema de autoridad. El ser humano no quiere a nadie por encima de él. No quiere a nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer. Si llegamos al punto de ser ya adultos y de ser más o menos preparados, o de tener cierta autoridad en la sociedad, o ciertos puestos, o cierta fama, o cierto poder, mayor se vuelve el peligro de hacernos autónomos, de querer decidir todo por nosotros mismos, la dificultad de aceptar a otra persona que esté por encima de nosotros. Eso también se vuelve crucialmente difícil con la edad. Ya no solamente el adulto, sino la persona mayor, con criterios muy establecidos, con opiniones muy cerradas o muy fuertes,
Cada vez se le va haciendo más difícil aceptar sobre su vida la voluntad de otro y no poder imponer la suya propia. ¿Qué es culpa de Dios? Si pudiéramos hablar así, sí, es culpa de Dios por cómo nos hizo, porque nos dio tanta inteligencia, tanta autoridad, tanta libertad. Pero no es culpa de Dios porque Él no lo quiere para el mal, Él lo quiso para que fuéramos lo que tenemos que ser. Por eso ya desde un inicio le dio un precepto a los primeros padres, para que por lo menos se acordaran que no eran Dios. Y que si seguía vigente la necesidad de obedecer. ¿Qué es lo que pasa también con el ser humano en su relación con Dios? Que se mete dentro de nosotros el orgullo. No solamente nos creemos muy parecidos a Dios, sino iguales a Él, y cuando no, tal vez hasta superiores, sino que nosotros nos ponemos en su lugar o queremos ponernos en su lugar. Claro que Dios será tanto más alto, tanto más bajo, dependiendo de donde yo me coloque. Si yo me coloco en el suelo y veo el cielo raso, yo digo que el cielo raso es alto. Pero si yo me coloco a la par del cielo raso con una escalera, con lo que sea, yo no puedo decir que el cielo raso es alto porque me queda la pura parra. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cuán alto está Dios? ¿Cuán diferente es de nosotros? ¿Cuán santo y grande es? Todo eso depende de dónde nos coloquemos. Si yo me coloco en el último lugar, tendré posibilidad de ver a un Dios grande y alto y santo. Si yo me coloco muy cerca de Dios, lógico que no voy a reconocer y no puedo reconocer su grandeza. ¿Por qué habla de pobres? Porque aquí hay un problema de pobreza. La persona que se cree autónoma, que se cree capaz, que se cree dueña de todo y que lo sabe todo, esa persona no es pobre, esa persona es rica. En términos de la Biblia, esa persona es rica. Y es rica porque es soberbia, porque se cree casi poco menos que Dios. Entonces esa actitud es precisamente la que no nos puede llevar a Dios, no nos puede hacer entrar en el reino de los cielos. Jesucristo dijo muy claro, solo aquellos que se hacen como niños podrán entrar en el reino de los cielos. Solo aquellos que entran por la puerta angosta podrán heredar el reino de los cielos. Y, como dijo también el Señor Jesucristo, son aquellos que se humillan, que serán exaltados, y aquellos que se exaltan, que eventualmente serán humillados. Si ustedes ven, estoy haciendo conexiones con otros textos evangélicos, con otros textos bíblicos, para que veamos que las bienaventuranzas no son islas. No se entiende una bienaventuranza por sí sola. Hay que entenderla a la luz de toda la enseñanza de Jesucristo y sobre todo a la luz de toda su vida. Volvemos entonces a esa actitud que se ve reflejada muy claramente, por ejemplo, en aquel texto del capítulo 18 de San Lucas, en donde suben al templo el publicano y el fariseo. El fariseo va delante del templo, empieza a orar de pie, se siente muy grande y muy importante, le da a Dios gracias por todo lo grande que lo ha hecho y por todo lo que Él cumple y hace de bueno. Y claro, cree estar orando, pero no está orando porque está orando con soberbia. Se está alabando a sí mismo. San Lucas irónicamente, el Señor en San Lucas dice irónicamente, oraba para sí mismo. Se decía a sí mismo. Claro, no era oración. Al contrario, una blasfemia. Porque está abusando del nombre de Dios. Está usando el nombre de Dios para gloria suya propia. Mientras que el publicano se queda en el fondo del templo, está hincado, no se atreve a levantar la vista y no dice otra cosa más que: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. O sea, el contraste no puede ser más grande.
El fariseo, dice la Escritura, dice el Señor, salió del templo igual o peor que entró, mientras que el publicano salió justificado. ¿Por qué? Porque tomó una actitud humilde, la actitud del pobre, del que se reconoce pecador, que se reconoce quién es Dios y quién es él o ella. El que sabe que hay una distancia abismal entre Dios y nosotros, entre el Creador y la criatura. Todo lo que nos ha hecho de semejante a Él es por voluntad suya, es por amor suyo a nosotros. Pero por nosotros mismos tenemos que reconocer una distancia abismal entre Dios y nosotros. Que Él salva con su misericordia, que Él salva invitándonos a venir a Él, pero que nunca la podemos olvidar. El ser humano que toma ante Dios una actitud soberbia, la actitud de un rico, por decir así, autosuficiente, no, esa persona no puede entrar en el reino de los cielos. Esto ha causado problemas enormes en las religiones, ha causado problemas enormes en el cristianismo. Hemos querido enfrentar la religión con actitudes soberbias. De quién se cree mejor que el otro, de quién condena a los otros, porque todos se van a condenar excepto él o los suyos. El orgullo que ha invadido las filas de la misma iglesia, el orgullo que muchas veces ha reinado en la vida religiosa. En fin, el orgullo es una especie de patrimonio de la humanidad a causa del pecado y ninguno de nosotros está exento de él. De manera que el orgullo se puede meter también en nuestra relación con Dios. Y la primera bienaventuranza quiere decirnos claramente que solo quien toma una actitud humilde y pobre delante de Dios podrá entrar en el reino de los cielos. Con esto nos despedimos de este programa. No hemos avanzado mucho, pero es una bienaventuranza, como ven, un poquito difícil. Y pues les doy gracias por su paciencia y por ir siguiendo poco a poco este desarrollo que estamos haciendo.